Bien, llegamos entonces a la tercera clase de la unidad 6 y vamos a trabajar en esta clase con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Esa es la bibliografía obligatoria que corresponde con este tema, con el estudio de caso de la colonización a fines del siglo XIX en África, en el Congo particularmente. Si ustedes miran la bibliografía obligatoria de la unidad 6, lo que van a notar, por ahí a diferencia de las otras unidades, es que en la unidad 6 hay algunos textos de la bibliografía obligatoria que tienen un carácter más general, que son textos teóricos, que son los que estuvimos viendo en las clases anteriores, y otros textos que son más específicos para alguno de los dos textos literarios que vemos. En el caso de la lectura de El corazón de las tinieblas, nosotros tenemos un capítulo de Adam Hochschild, lo estoy pronunciando muy feo seguro, Hochschild, del libro El fantasma del rey Leopoldo. Ese es un texto de historia que es muy interesante, ya creo que ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, y lo que nos aporta es sobre todo el contexto que necesitamos tener más o menos presente para leer la novela de Conrad, sobre todo desde esta perspectiva de cómo se representa el colonialismo. Digo, es un texto que es para lectura específica en relación con El corazón de las tinieblas y que aporta una mirada más bien histórica. Los otros dos textos que tienen que ver con la novela de Conrad son el de Eagleton y el de Vargas Llosa, que los podemos considerar textos ya no teóricos, sino más bien críticos, porque se dedican particularmente a ofrecer una lectura de la novela de Joseph Conrad. Y luego en la clase siguiente vamos a ver también que tenemos también un texto dentro de la bibliografía obligatoria, que es específico para pensar la novela de Coetzee y el apartheid. Bien, entonces, como decíamos, se trata de un estudio de caso, según indica el programa, de pensar cómo se representa el colonialismo en la novela de Conrad. Y para esto primero por ahí hay que hablar un poquitito del colonialismo. Ustedes lo tienen de forma más detallada en el módulo 2 de la unidad 6. Cuando hablamos de colonialismo, en principio sí hablamos fundamentalmente de un sistema económico y político de dominación de un estado sobre otro. Nosotros en toda esta zona fue en algún momento también colonia europea, colonia de España, luego hubo una independización, digo, de ese tipo a eso nos referimos cuando hablamos de colonialismo. En el caso de África, de la colonización de África, lo que sí sucedió es que perduraron bastante más tiempo que las colonizaciones en América o en Latinoamérica. Lo que tienen ahí es un mapa de África, obviamente, pero es la distribución de los territorios de África que se organiza en la Conferencia Internacional de Berlín en 1885. La colonización africana, digo, data desde mucho tiempo antes, desde el siglo XVI, tienen más datos más específicos en los materiales. Tiene un auge muy importante en el siglo XIX, en paralelo con la revolución industrial, por lo tanto con la posibilidad de conseguir materias primas y también mano de obra, y también con el comercio de esclavos, obviamente. Y África entonces se distribuye entre ciertos países europeos, como tienen ahí, los británicos, los belgas, los franceses, los portugueses, los holandeses. Y en el 85 se hace este encuentro internacional entre distintos países europeos, que se conoce como la Conferencia Internacional de Berlín, donde se distribuyen entre ellos, ¿no? sin consultar a los habitantes de África. Obviamente se distribuyen los distintos territorios. Y la zona que nos interesa, que es donde transcurre la novela de Joseph Conrad, que es el Congo belga, obviamente, por eso
se lo conoce como el Congo belga, quedó en manos del rey Leopoldo II de Bélgica. Lo interesante de esta distribución es que en el caso del Congo, esto está en la bibliografía que ustedes tienen, fue propiedad particular del rey. Fue considerado así. Entre los años 1885 y 1906. Y el accionar que llevó adelante que el rey Leopoldo II de Bélgica fue vendido como una labor civilizatoria, como una misión humanitaria, pero en realidad era una tremenda y sangrienta explotación. Se calcula, dice en la bibliografía, para ponerlo así en datos abrumadores, que durante ese periodo del Estado Libre del Congo, del 85 a 1906, se redujo casi a la mitad la población congolesa. La novela de Conrad transcurre en esta época. Y de ahí las atrocidades y las cosas más sangrientas que se denuncian en la novela. Luego, a partir de ciertas personas que comenzaron a escribir y a denunciar lo que estaba sucediendo, cierta presión internacional hizo que el rey Leopoldo tenga que ceder el territorio del Congo al Estado belga. O sea, dejó de ser su propiedad personal, como un bien, un territorio que era de él en tanto persona, para pasar a ser parte del Estado belga. Que es algo que se oficializó, como puse ahí, en el 1908 y que duró hasta 1960. O sea, como vemos, los procesos de independización fueron bastante más posteriores a los que se vivieron en estos territorios de América del Sur. Bien, entonces ya más o menos pueden obtener más información en la ficha o en el libro de Hochschild, pero ya ubicamos más o menos el contexto, que es el momento dentro de los procesos de colonización que duraron siglos. La novela transcurre probablemente en uno de los momentos más atroces y más sangrientos que fue durante los años que duró la República Libre del Congo, creo que se llamaba, ¿no? Durante el tiempo en el que esa zona del Congo belga era propiedad de Leopoldo II de Bélgica, del rey, pero propiedad personal. Cuando pensamos en Joseph Conrad y en su literatura en general, es considerado, sobre todo esta novela, que es de las más conocidas y de las más leídas de Conrad, es parte de la literatura escrita en lengua inglesa, de lo que llamamos la literatura inglesa, y es uno de los clásicos de la literatura inglesa. Sin embargo, la historia de Conrad es un poquitito más compleja, porque él en realidad es polaco, y venía de una familia más o menos aristocrática, que fueron sancionados después por el gobierno ruso. Luego Conrad vivió con un tío, como se cuenta en la ficha, estuvo en Italia y finalmente llega en 1878 a Inglaterra, y en 1894 deja de ser marino, deja de navegar y comienza a escribir. Por eso se comenta también en los materiales la particularidad de la lengua literaria de Conrad, porque el inglés, que es el idioma en el que escribe, no era su lengua materna, era probablemente su segunda o su tercera lengua, junto con el polaco o el ruso, el francés.
Y también parte de podríamos decir, de la complejidad identitaria de Conrad, ¿no? En quien podemos pensar que que es una elección la de escribir en inglés, a pesar de no ser su lengua materna, por lo tanto hay cierta adscripción a esa cultura. Como dice Eagleton, Joseph Conrad fue a un tiempo polaco e inglés, artista y marino, un escéptico y un idealista, un antiimperialista y un defensor del Imperio Británico, un relevante escritor moderno y el autor de vibrantes narraciones. Encontramos todas estas tensiones y contradicciones internas en la figura de Conrad, y también las vamos a ir encontrando, no las mismas, pero vamos a ir encontrando estas distintas tensiones también en su novela, en El corazón de las tinieblas. Sobre todo, esta tensión entre un antiimperialismo y un defensor del imperio británico. Para ir entrando ya un poco más en la novela particularmente, una de las primeras cosas que hay que decir, yo voy a tratar de ir hacia algunas generalidades, no voy a ir parte por parte recorriendo todo el argumento, porque eso ya lo tienen en el módulo y está muy claro, así que lo pueden leer ahí. Yo voy a retomar algunas cosas del módulo también. Pero para ir pensando ya en las cuestiones, hasta acá veníamos planteando la relación entre la novela El corazón de las tinieblas y el colonialismo. La novela como representación del colonialismo, como denuncia probablemente, y acá ya nos metemos en cuestiones que son específicamente literarias y que, como vemos, se van a exceder esta idea de que la novela denuncia los excesos de la colonización belga. Si la pensamos en estos términos, hay una serie de elementos que van a exceder esa lectura estrictamente culturalista. Y entonces vamos a pensar algunas cuestiones que son propias de la literatura y de la narrativa. Primero, que lo que leemos es un relato enmarcado. La novela tiene un narrador que está junto a otros marinos en un barco, en el Nelly, que es un bergantín, si no me equivoco, en el Támesis, y cuando oscurece, otro de los marinos comienza a contar una historia. Ese otro personaje es Marlowe, y esa historia que comienza a contar, bueno, termina ocupando después la casi totalidad de la novela. Pero no hay que perder en cuenta este hecho de que se trata de un relato enmarcado. La historia que Marlowe cuenta, en realidad, nosotros la leemos a partir del narrador de la novela, que no tiene nombre, o creo que no se lo menciona como nombre, y que es también un personaje, porque habla en primera persona en algunos momentos, o en una primera del plural, como parte de los marinos que estaban en ese barco. Entonces esto es importante tener en cuenta, el relato enmarcado, porque es lo que va a abonar cierto clima que se va construyendo en la novela. Un clima que podríamos llamar medio enrarecido, o una perspectiva como a través de la niebla. Es decir, que lo que nosotros, por ejemplo, sabemos sobre Kurtz, lo vamos a saber no solo a través de Marlowe, sino a través también del narrador. Es decir, lo que sabemos de Kurtz es lo que Marlowe cuenta y lo que a su vez el narrador cuenta. O sea, el narrador cuenta que Marlowe cuenta. Entonces se genera como una estructura de narradores medio como si fueran cajas chinas, o puesta en abismo, que lo que hace es desrealizar un poquito aquello que se está narrando, ¿no? Distorsionarlo un poco. Lo podemos creer o no, porque
hay en realidad una narración que es aquello que se narra en realidad está bastante diferido por una serie de discursos. Se narra lo que a su vez narró otro. Y dentro de la historia que Marlowe cuenta, tenemos cierto arco narrativo que es lo que hace avanzar la narración, que es justamente la búsqueda de Kurtz. Entonces vamos a tener en el primer capítulo todos los pormenores de cómo se origina esta misión que le encargan a Marlowe. Él cuenta que fue capitán de ese barco, cuenta cómo llegó a ser capitán de ese barco y que le encomendaron esa misión de ir a buscar a la última estación del río Congo a Kurtz. Y recién en la tercera parte de la novela ese encuentro efectivamente sucede y tenemos luego, ¿no?, el desenlace. La muerte de Kurtz, que dice el horror, la vuelta a Europa, a Londres de Marlowe, que van a pedirle sucesivas veces los documentos que él tiene de Kurtz, y finalmente la decisión de ir a visitar a esta muchacha que era la prometida de Kurtz y mentirle, ¿no? Porque le dice que las últimas palabras antes de morir de Kurtz fueron pronunciar su nombre, y en realidad sabemos que eso no fue así. Este es el arco narrativo. Por eso, fíjense que hablé de la primera parte y de la tercera parte. Por eso, por ejemplo, en la ficha de cátedra de Diego, que va comentando cada una de las partes, cuando comenta la segunda, comienza diciendo, bueno, podría decirse que en la segunda parte no sucede nada. No sucede nada en estos términos, ¿no?, de este arco narrativo general. Pero la novela, dentro de este marco que yo planteé, es muy episódica. Es decir, van sucediendo distintos episodios que no necesariamente son los que se encadenan de forma causal para generar el desenlace, sino que son episodios que podrían tener cierta independencia, que podrían suceder o no, y la historia global de la novela sería la misma. A eso me refiero con episódicos, que no se van enlazando causalmente. Esa es una particularidad también de la novela, ese carácter episódico que la convierte también en una novela de aventuras, como veíamos que decía Eagleton, ¿no?, como un escritor moderno y a la vez un autor vibrante de narraciones, ¿no? Bueno, esa forma de la novela de aventuras tiene que ver con lo episódico, con él. En este viaje, para cumplir esta misión, se van sucediendo distintos episodios ante los que hay que afrontar. Bien, y dentro de esta historia, que es la que cuenta Marlowe, de cómo se internó río adentro en el Congo en busca de la estación final en la que estaba Kurtz, antes de contar esa historia comienza con una anécdota o con una reflexión que tiene que ver con la llegada de los romanos a ese lugar en el que ellos están. La historia comienza también a partir de esa reflexión. Es decir, bueno, en este lugar en el que estamos, en algún momento también llegaron los romanos a colonizar este lugar. Y dice lo siguiente, voy a leer la cita. No eran colonizadores, su administración equivalía a una pura opresión y nada más, imagino. Eran conquistadores. Y lo único que tal cosa requiere es fuerza bruta, nada de lo que pueda uno vanagloriarse cuando se posee, ya que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es agradable cuando se observa con atención.
Lo único que la redime es la idea, una idea que la respalda, no un pretexto sentimental, sino una idea y una creencia generosa en esa idea, en algo que se puede enarbolar, ante lo que uno pueda postrarse y ofrecerse en sacrificio. Me interesó recuperar esta cita por dos cuestiones. En principio porque es una de las primeras inversiones que se plantean en el texto. Esto lo vamos a retomar después, está en la ficha de cátedra, pero frente a la idea de que la colonización es una labor que se propone civilizar a las poblaciones salvajes, la novela ofrece toda una serie de inversiones retóricas que, tienen, que son las que lo hacen también un texto literario, digo, que es un tipo de inversión que tiene que ver específicamente con el discurso literario, que cuestiona la lógica binaria entre civilizados y salvajes, ¿no? A partir de la pregunta un poco, bueno, ¿quiénes son efectivamente los salvajes? Y son las poblaciones de África que hay que civilizar, o en realidad los provenientes de Europa, los colonizadores, son más salvajes que aquellas poblaciones a las que se considera salvajes. Este es un poco el juego que hace literario la novela, y aparece ya planteado desde el inicio, aparece incluso antes de que comience a contarse la historia que es central en la novela, que es todo ese recorrido por el río Congo hasta llegar al encuentro de Kurtz. Pero al mismo tiempo, en esta cita también podemos ver otra cosa, que es un poco lo que planteaba Eagleton y que suelen plantear los distintos autores, ¿no? Esta idea de que en realidad la perspectiva de Conrad no es completamente antiimperialista, ¿no? Y esto se ve acá en la forma en la que él define esa diferencia que hay entre la colonización y la simple y llana conquista, que es como una demostración de fuerza de un pueblo que tiene más fuerza sobre otro y por eso puede conquistar. Lo que lo diferencia en estas palabras de Marlowe, según las refiere el narrador de la novela, es la idea, la creencia en algo superior. Digo, eso es lo que redime la labor colonizadora. De algún modo, lo que se está diciendo es que, bueno, no, la colonización en sí misma no está mal, lo que está mal es cuando se convierte en una simple conquista, en un arrebato de tierras y de las riquezas y en una matanza. Esa es un poco, ya la encontramos desde el principio, referida a esta anécdota del momento en el que los romanos llegaron por primera vez a ese lugar en el que están, en el Támesis. Aparece ya referido a eso, esta tensión un poco entre la colonización y el imperialismo y los excesos de la labor colonizadora. Luego, cuando comienza a contar ya la historia específica, me refiero, todo es específico, lo que luego es la historia central de la novela, primero cómo él llega a ser capitán y cómo le encargan esta misión, van apareciendo ya ahí toda una serie de presagios de la muerte, como anuncios de lo que va a suceder después o del lugar en el que se va a internar. Las hilanderas que guardan, dice el narrador, dice el narrador que dice Marlowe, guardan las puertas de la oscuridad, ¿no? Como si fueran guardianas de la muerte. Y también el momento en el que el médico le mide la cabeza, ¿no? Como un estudio de ver qué efecto físico, o sea, qué efecto mental, pero a partir de lo físico, genera la experiencia.
que es cuando Marlowe le hace determinadas preguntas y el médico le dice, bueno, nunca tuve la oportunidad de volver a medir a ver si había algún cambio cuando volvieran, porque por lo general no vuelven, ¿no? Ahí aparece también otro presagio de la muerte. Estos son también elementos que van a dar cuenta de esa especificidad literaria que veníamos reclamando de la mano de Beatriz Arlo. Es decir, que todo lo que excede a una lectura que reduzca esta novela, en una simple denuncia. Bien, y tenemos también durante todo el texto, yo acá tomé algunos ejemplos, de esta confrontación y tensión entre la idea de la misión humanista y la idea de la explotación de las tierras y los esclavos. Cuando Marlowe charla con su tía, aparece directamente esta confrontación porque la tía se guía por lo que los medios dicen de la colonización y que la plantean como una visión humanista, ¿no? De rescatar a los pobres pueblos perdidos en lo salvaje. Cito, leo la cita que está ahí. Una enorme cantidad de esas tonterías corrían en los periódicos y en las conversaciones de aquella época, y la excelente mujer se había visto arrastrada por la corriente. Hablaba de liberar a millones de ignorantes de su horrible destino. Eso era lo que se decía de lo que se estaba haciendo. Hasta que palabra me hizo sentir, dice Marlowe, verdaderamente incómodo. Traté de insinuar que lo que a la compañía le interesaba no era esta labor tan bien pensada humanitaria, sino más bien su propio beneficio. Y luego en otro momento también aparece dentro de las historias más episódicas que se van contando, aparecen estos exploradores del Dorado, y el narrador también reflexiona respecto de que lo único que les interesaba era el saqueo. Arrancar tesoros a las entrañas de la tierra era su deseo, pero aquel deseo no tenía detrás otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte. O sea, eran simples bandidos y su único interés era saquear. Bueno, ahí puse una foto alusiva, ¿no? Que lo que vemos ahí es marfil, que es el elemento de saqueo con el que estaba obsesionado Kurz, con la búsqueda del marfil. Lo interesante también de esta cita es que, bueno, estos exploradores eran simples saqueadores, ladrones, son como bandidos que asaltan una caja fuerte, pero justamente porque no había otro propósito moral detrás de esa acción. Si hubiera habido otro propósito moral, quizá no sería tan condenable desde esta perspectiva. Digo esto para ir pensando estas tensiones que se van generando dentro de la obra, ¿no? Que eran las que planteaba, como vimos al principio, Eagleton. Y otros autores también. Y volvemos entonces ahora sí a Eagleton. Voy a hacer un poco un recorrido por algunas menciones de lo que dicen los textos de la bibliografía crítica y algunos otros, pero no voy a dar cuenta de todo lo que dicen. Eso los textos son siempre más completos, o por lo menos el de Eagleton y el de Vargas Llosa, que son los que tienen de lectura obligatoria, son más completos de lo que yo voy a tomar acá, que voy a tomar algunas ideas que me interesan, sobre todo para pensar esta dimensión del análisis de la cultura, en este caso en particular de esta novela. Dice Eagleton en el texto que ustedes tienen como obligatorio. La historia sería así, para Conrad, una inútil sucesión de episodios de violencia y de salvajismo. El progreso sería una quimera, la civilización una forma apenas superior a la barbarie, y el egoísmo la verdad esencial que subyace a cualquier conducta humana.
detrás del imperialismo se encuentra tan solo la eterna barbarie inherente a la condición humana. Lo que está corrompido no es la historia política, sino el propio corazón del hombre. Los textos de Conrad funcionan, se organizan en torno a una ausencia. Está mal escrito ahí lo que puse yo. Los textos de Conrad se organizan en torno a una ausencia. Ese algo inexpresable que anida en su centro conduce hacia adelante de un modo enérgico su lenguaje y la narración que llevan a cabo. Pero este algo que no se puede representar y que existe en el centro de la obra de Conrad en general, no es otra cosa que el ser humano. Lo que plantea Eagleton en esto que yo estoy recortando es, podríamos simplificar, la posibilidad de una lectura más universalizante, más trascendental de este texto en particular de Conrad. Lo que ustedes tienen para la lectura crítica de Eagleton, que ustedes tienen, no es sobre El corazón de las tinieblas únicamente, sino que trabaja toda la obra de Conrad, pero uno de los textos más conocidos y más importantes es El corazón de las tinieblas, sin dudas el más conocido, y por eso se detiene también bastante en este texto en particular. Y plantea este tipo de cosas que las podemos pensar como una lectura de la novela. Veníamos hablando de la representación del colonialismo y ahora podríamos decir que en realidad a través de, o a partir de esta denuncia de las zonas más oscuras del accionar de la colonización, permiten también hablar de cosas más trascendentales como el alma humana, o como, a pesar de que como humanos nuestra sociedad está civilizada, hay un germen de la barbarie agazapado dentro de nuestra condición de seres humanos. De algún modo, el ser humano no es tan únicamente civilizado, no es tan únicamente racional, hay algo oscuro, irracional, feroz, salvaje en la condición humana también. Me interesa plantear esta lectura. El texto de Eagleton es bastante más complejo. Yo acá, es completo en realidad, no es un texto difícil. Yo acá estoy tomando algunas cosas que me interesan para contrastar lecturas. Esta idea de una lectura trascendental o de una lectura que trasciende la historia específica que se está contando. Se cuenta una historia que tiene que ver con la colonización del Congo, pero trasciende eso y nos habla de la oscuridad que hay dentro del corazón del ser humano también. A eso me refiero con lectura más trascendental. También es una dimensión muy particular de lo literario. Cuando decimos que un estudio únicamente cultural de la novela, es decir, que la analice como una representación, digamos, una denuncia de los excesos del colonialismo, no agota todo lo que hay en la novela. Bueno, una de las cuestiones que podemos pensar como propiamente literaria es esto, que la novela nos puede seguir transmitiendo cosas con el correr del tiempo que tienen que ver con esto, con algo que va más allá del episodio particular que se cuenta. Por eso Eagleton dice que hay en toda la obra de Conrad siempre hay como un misterio, una ausencia, algo de lo que nunca se habla, pero que es lo que moviliza la narración, lo que permite que avance la narración, algo que no puede representarse del todo, pero que es ese misterio que hace avanzar la narración, y ese es el ser humano, ¿no? La esencia del ser humano, y que no es una esencia tan diáfana, tan
bien intencionada, tan humanitaria, ¿no? Que hay algo oscuro también. Y podemos acá ver otra lectura. Yo insisto en que estoy como extrapolando y simplificando demasiado las lecturas críticas, ¿no? El texto de Adam Hochschild es un texto de historia sobre la colonización belga de Leopoldo II de Bélgica. Pero me interesó retomar porque en un momento menciona El corazón de las tinieblas, que es la novela que nos interesa, que estamos trabajando en esta clase. Y me interesaba retomar esto, aunque no es la intención por la que se incluye dentro de la bibliografía del texto, me interesaba retomar esto. Dice el autor, había leído algo sobre aquel tiempo y aquel lugar. Está contando acá cómo comenzó a enterarse de las cosas más sangrientas que ocurrieron, de ese holocausto que ocurrió y del que generalmente no se habla tanto, y comenzó a investigarlo. Y antes de comenzar a investigarlo, dice que recuerda que había leído algo sobre ese episodio de la historia. Lo que había leído es El corazón de las tinieblas de Conrad. Pero los apuntes de clase tomados en la universidad acerca de la novela, con los comentarios sobre connotaciones freudianas, ecos míticos y mirada interior garabateados en ellos, me habían llevado a catalogar mentalmente el libro como ficción y no como realidad. Obviamente lo que estamos leyendo no es una lectura crítica del corazón de las tinieblas, sino que es una mención al pasar que hace un historiador, cuyo interés es la historia, justamente. Pero me interesa contrastar estas dos lecturas, ¿no? Nos habla de las... El corazón de las tinieblas es un texto que nos habla de las oscuridades más profundas del alma humana, o es un texto que nos está hablando de lo que sucedió con la colonización de Leopoldo II en Bélgica en fines del siglo XIX. Es un texto que habla de un caso puntual y que nos cuenta una realidad de ese caso puntual, como lo lee en esta cita Hochschild, o se trata de una novela que trasciende el momento específico en el que fue escrita y nos sigue hablando de la condición humana siglos después o un siglo después de haber sido escrita. Nos permite todavía, nos hace pensar, o las imágenes que la novela nos propone tienen todavía actualidad. Esta es un poco la oposición que me interesa marcar, que la estoy exagerando también, pero es para pensar cómo podríamos responder a esta pregunta, que es las dos cosas, están las dos cosas en el texto, en la novela de Conrad. Dice Mario Vargas Llosa, esta es la parte así como de cita, 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 recorriendo distintos textos, distintas lecturas de la novela. El corazón de las tinieblas trasciende la circunstancia histórica y social particular, esto que venimos hablando, para convertirse en una exploración de las raíces de lo humano, en esas catacumbas del ser donde anida una vocación de irracionalidad destructiva que el progreso y la civilización consiguen atenuar, pero nunca erradicar del todo. Tenemos también acá una lectura que podríamos considerar más propiamente literaria que cultural, ¿no? La lectura que un poco forzamos y tergiversamos de Adam Hochschild, es una lectura que podríamos considerar más cultural, más culturalista o más de los estudios culturales, aunque en realidad se trata de un historiador. Y esta cita de Vargas Llosa la podríamos poner más del lado de una lectura propiamente literaria. Insisto en que esto es una
una polarización exagerada y tergiversada lo que yo estoy haciendo, pero es para entender un poco, para poder volver a lo que vimos en las clases anteriores y poder entender un poco mejor a partir de un caso puntual, de un estudio de caso, como dice el programa, que es el del corazón de las tinieblas, estas disyuntivas que nos planteaban en el texto, o estos conflictos que planteaba Beatriz Arlo, por ejemplo, ¿no? Entre lo que puede ofrecer una lectura culturalista y aquello que es específico a la crítica literaria. En el texto de Vargas Llosa, justamente, se menciona también el escándalo que ocurrió con la acusación del escritor nigeriano Chinua Achebe. Eso está en el texto de Vargas Llosa. Yo acá retomé algunas cosas de una traducción al español de lo que fue, probablemente esto es un artículo escrito por Chinua Achebe, así que seguramente sea una ampliación y una profundización de las ideas que esbozó en primer lugar en una conferencia en el 75, en la que acusó al corazón de las tinieblas de un texto racista. Entonces, el texto, esta intervención de un escritor nigeriano, cuestionando el hecho de que sigamos leyendo todavía esta novela y que siga formando parte de nuestro canon cultural o del canon de la literatura inglesa o de cánones escolares, que se siga leyendo este texto como una de las razones, que es lo que denuncia HB, de que permanezca el racismo en el mundo. Voy a leer las citas. El corazón de las tinieblas, dice, proyecta la imagen de África como el otro mundo, la antítesis de Europa y por lo tanto de la civilización. Un lugar donde la inteligencia y el refinamiento humanos tan pregonados son finalmente burlados por una bestialidad triunfante. Y lo que sigue es una cita de la novela, del corazón de las tinieblas, que Achebe retoma para leerla como racista. La tierra parecía sobrenatural, dice en un momento Marlowe. Estamos acostumbrados a considerar la forma encadenada de un monstruo conquistado, pero allí se podía ver algo monstruoso y libre. Era sobrenatural y los hombres eran. No eran inhumanos. Bueno, ya sabes, eso fue lo peor de todo. Esta sospecha de que no fueran inhumanos. Esa sospecha surgía lentamente. Aullaban y saltaban y giraban y hacían muecas horribles, pero lo estremecedor era la idea de su humanidad, como la de uno, la idea de su parentesco remoto con este alboroto salvaje y apasionado. Esto lo puse a modo de ejemplo de uno de los momentos y pasajes que HB lee como racistas. Lo que en la narración de Marlowe resulta horroroso e incomprensible, no es la percepción de los habitantes de esas zonas del África como salvajes, sino todo lo contrario. Lo que le parece horroroso es la humanidad, que formen parte de la misma humanidad de la que los europeos civilizados que venimos de Europa formamos parte. Esto es uno de los elementos que lee como racistas, ¿no? Que lo que genera horror sea la humanidad y no el salvajismo de los habitantes de esa zona. Y esta imagen de África que se proyecta en la novela, entre otras cosas, ¿no? En esta conferencia hay varios momentos y es interesante el análisis que hace. Dice en otro momento: el propósito de mis observaciones debe ser claro a estas alturas. Es decir, Joseph Conrad era un completo
racista, por si no quedaban dudas a esta altura, que esta simple verdad sea pasada por alto en las críticas a su obra se debe al hecho de que el racismo blanco contra África es una forma tan habitual de pensar que sus manifestaciones pasan completamente desapercibidas. Es tremenda la crítica que hace a una novela que al menos hasta el momento seguía siendo leída como una novela que denuncia el colonialismo o como una novela que habla de las profundidades del alma humana. Acá introduce otra lectura que la podemos pensar como una lectura desde una perspectiva de estudios culturales, porque en estos recortes que yo hago no analiza cuestiones específicamente literarias, sino más bien cuestiones culturales, la dimensión racista que tiene el texto. Podríamos decir acá con Beatriz Arlo que justamente esto lo que hace es achatar los sentidos que puede llegar a tener el texto y no agota todo ese plus de significación que es propio de la literatura. Y sí, efectivamente, estamos de acuerdo con eso, pero de todas formas, la lectura que hace HB es interesante, digo, y es legítima también, porque no se trata de desconocer cuestiones específicamente literarias, de hecho es escritor, ni de desconocer cuestiones vinculadas con los valores estéticos, sino que lo que dice es, bueno, hasta acá, hasta este momento, después de 80 años de que leamos y hablemos de esta novela, solo se ha hablado de cuestiones literarias y de cuestiones estéticas, de los valores estéticos que la novela tiene, y todavía no se habló en ningún momento de que también hay cosas racistas dentro de la novela. Me parece que es interesante pensar en ese sentido la intervención desde una perspectiva más cultural de esta voz. Y bien, creo que acá ya esta seguidilla de citas, citas, citas sin solución de continuidad me parece que ya se va terminando. Este es un texto que ustedes tienen en la bibliografía complementaria, por lo tanto no lo tienen que leer, no vamos a manejar con la obligatoria, pero me interesaba para ir poniendo en relación distintas lecturas. Distintas lecturas para pensar también que ninguna es más válida que otra o invalida otra, sino que más bien todo eso encontramos en la novela de Joseph Conrad y probablemente muchas más cosas encontremos, y por eso es un texto literario y por eso sigue siendo un texto que lo podemos trabajar y lo podemos seguir complejizando y da para mucho más. Por eso sigue resultando interesante y nos sigue interpelando y nos sigue propiciando que al leerlo tengamos una experiencia de tipo estética o de tipo literaria. Que no lo leamos únicamente para saber qué ocurrió durante la colonización, sino que nos lleguen un montón de otras dimensiones del texto. Un poco tiene que ver con complejizar todo eso, esta seguidilla de citas. Dice Raymond Williams, son muchas clases de tinieblas las que el viaje explora, pero sobre todas ellas plantea la realidad de la explotación colonial, la ambigüedad de la misión civilizatoria o civilizadora en África. Como Conrad escribió a su editor, la criminalidad ineficiente y puramente egoísta que ha envuelto la obra civilizadora en África. Desde luego, dice Williams, hay que estar atentos a los términos. Se acepta, a los términos de este fragmento de lo que Conrad le escribió a su editor. Se acepta la misión civilizadora, no se la condena, ni se la denuncia, pero
lo que sí se cuestiona es la criminalidad. La criminalidad no es inherente, dice Williams, a la colonización, sino que es un fracaso contingente. Se acepta la misión civilizadora y la criminalidad es únicamente un fracaso contingente. Gran parte de la tensión del corazón de las tinieblas viene de esa incómoda relación. Y luego dice, por ello es asombroso que toda una corriente crítica haya conseguido vaciar el corazón de las tinieblas de su contenido social e histórico, acerca del cual Conrad no deja la menor duda. Lo que va a proponer Williams es desligarnos de las formas en las que se ha leído la novela hasta el momento. Él dice, bueno, se han leído un montón de cosas, un montón de tinieblas. Las tinieblas adquieren un montón de sentidos, ¿no? En relación con esto que decíamos de las profundidades más oscuras de lo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Raymond Williams, desde una perspectiva que es de estudios culturales, lo que va a decir es, hay que entender esas tensiones culturales que hay en el texto como propias del momento en el que ese texto se concibe. Gran parte de la tensión viene de esa incómoda relación y es el contenido social e histórico propio en el que surgió esta obra. Es decir, estamos mencionando distintas lecturas y todas las estoy tergiversando y simplificando, ¿no? Y bueno, también lo hago con esto. Podríamos decir que desde una perspectiva también de estudios culturales, lo que dice es decir que el texto es racista o decir que el texto es una denuncia del colonialismo son reducciones. Y decir que hay un montón de clases de tinieblas, como dice, o sea que esta idea de las tinieblas puede adquirir un montón de significado, también es reducir un texto que en realidad lo que plantea es la tensión entre la labor civilizatoria y los excesos que se pueden llegar a cometer entre esa labor civilizatoria. Es decir, lo que Williams, o lo que podemos ver en esta cita por lo menos, intenta leer es no el texto ni como una denuncia, ni como una defensa, ni como un texto antiimperialista, ni como un texto racista, sino más bien cómo estos sentidos, todos estos sentidos, están dentro del texto tensionados. Por eso a veces, de acuerdo a donde nos posicionemos, podemos leer una cosa o podemos leer otra. Porque en efecto, lo que podríamos decir es que lo que encontramos en el texto es esas tensiones propias de una época, tensiones culturales, porque tienen que ver con cómo atribuimos sentidos a fenómenos de la vida social. Esas tensiones culturales aparecen en el texto tal como eran vividas, como tensiones, en su dimensión más viva. Por eso son todas esas dimensiones de imperialismo sí, imperialismo no, cosas que están mal, cosas que no están tan mal. Digo, todas estas cuestiones, desde una lectura, diría Williams, no lo dice así, lo digo yo, más o menos seria, implicaría leerlas justamente en este sentido, tensionadas, en forma viva, distintos discursos y distintas dimensiones de la atribución de sentido disputando entre sí. Ese estadio de la disputa de atribución de sentidos es la que aparece más propiamente en la literatura. Algo parecido a lo que en la clase pasada llamábamos, junto con De Diego, una memoria colectiva involuntaria como propia de la literatura, ¿no?
Y decíamos que en realidad la memoria colectiva voluntaria era más bien patrimonio de la historia como disciplina. Bueno, en la historia como disciplina sería mucho más pertinente una denuncia, un texto de denuncia quizás de cierta situación de violencia que ocurrió. En la literatura, que se vincula mucho más con esta dimensión involuntaria de la memoria colectiva, lo que aparece es más bien este estadio de disputa de sentidos respecto de los fenómenos sociales. Es decir, tensiones culturales o conflictos culturales. Y me parece interesante este intento de Williams de decir lo que podemos leer es esta situación conflictiva, más que un posicionamiento claro. Bien, como dijimos ya varias veces, si tomamos esta idea de que las lecturas desde los estudios culturales, que desde los estudios culturales se pueden hacer de la literatura, no agotan toda la riqueza propiamente literaria de un texto. Una de las claves de lectura que nos da Eagleton para pensar eso en El corazón de las tinieblas es esta mezcla entre romanticismo y realismo, esta tensión entre romanticismo y realismo, entre un intento de representación de la realidad tal cual es, podríamos decir, en este caso, en el ejemplo, en el primer ítem de la ficha, sería la denuncia del comercio de marfil, del imperialismo, del colonialismo, como un tipo de representación más bien realista, tensionado con dimensiones del estilo narrativo del romanticismo, como la exaltación de las fuerzas oscuras, dice ahí. La novela de Conrad tiene un trabajo constante de representación de la realidad y a su vez de desrealización, como de darle a esa realidad que se representa un clima y un ambiente de irrealidad, de sueño, un clima ominoso. Eso lo tenemos o lo podemos ver en cuestiones como la que ya estuvimos viendo al principio, el narrador enmarcado, ¿no? Que lo que dice Eagleton al respecto es que plantea esta idea de que cualquier perspectiva narrativa siempre tiene una naturaleza parcial y sesgada, ¿no? En este caso, la historia que nosotros leemos o lo que podemos saber de Kurtz es lo que el narrador nos dice, que Marlowe nos dice, etc. Podemos pensar también esta atmósfera de sueño que aparece todo el tiempo. Eagleton dice este desacomodo de la lógica del tiempo y del espacio, ¿no? Esto que no se entienda bien cuánto tiempo pasa entre un episodio u otro, ni en qué lugar exactamente ocurren. Digo, todos estos elementos tienen que ver con esa desrealización, ¿no? con volver irreal la realidad. Volverla casi o dotarla de la lógica del sueño, de un ambiente de sueño, ¿no? Esa idea de de la bruma desde la que se percibe la realidad. Lo que genera el relato, esto también un poco lo charlamos, ¿no? Como arco narrativo, es el misterio de Kurtz. No saber quién es, qué pasó con él, eso es lo que genera a la vez rechazo y fascinación en la figura de Kurtz o Kurtz. Tanto en el lector, tanto en el personaje de Marlowe como en el lector, porque vamos percibiendo sobre todo y vamos entrando en la historia a través de las percepciones de Marlowe. Eagleton también dice que hay una ética
entre el romanticismo y el existencialismo, en el sentido de la creencia en la razón del romanticismo y la creencia en el progreso y un descreimiento de todo eso propio del existencialismo. Un descreimiento en cualquier posibilidad de progreso del ser humano, ¿no? Esa idea más pesimista propia de o asociada en, con el existencialismo. Y dice Eagleton, su obra posee la naturaleza de un sueño. Conrad concibe a menudo la existencia humana Conrad, dice Eagleton, concibe a menudo la existencia humana como una especie de sueño. La típica historia conradiana viene a ser una narración repleta de acción y de aventura que se despliega a todo color, pero que está rodeada por una penumbra brumosa que representa toda suerte de significados difíciles de explicar. Esta idea me interesa, esa penumbra brumosa que es ese efecto de desrealizar los ambientes, de romper un poco con la lógica del tiempo y del espacio. Y es una dimensión también de lo propiamente literario, que si pensamos el texto como una denuncia, hay ese resto ahí que no terminamos de aprender si lo pensamos únicamente en esos términos culturales, que tiene que ver con estas dimensiones propiamente narrativas y propiamente literarias. Y podemos pensar un montón de elementos más que tienen que ver con esta desrealización o este enrarecimiento cada vez mayor a medida que se va internando dentro del río Congo y que también lo podemos pensar como ese el trayecto, internarse en el corazón de las tinieblas, en el corazón de África, es también un poco ir internándose cada vez más en la locura de Kurz, que es el horizonte que aparece como peligro, ¿no? Ese misterio que hay en torno de Kurz, de cómo llegó a convertirse en ese personaje tan brutal, tan sangriento, es un poco el peligro de que cualquiera de nosotros seres civilizados podemos llegar a convertirnos también en eso. Que es de algún modo caer en la locura y es el peligro también al que se enfrenta Marlowe internándose en busca de Kurz. Y decíamos, hay un montón de ejemplos que podríamos poner de todo este trabajo de enrarecimiento, de representar ese viaje a partir de la lógica del sueño, como si fuera un sueño. Entonces se habla, por ejemplo, en algún momento de una sordida farsa, se dice que hay un aire de locura, hay un montón de reflexiones de ese tipo que van generando cada vez más esta sensación de que eso que se vive es real, pero al mismo tiempo tiene como un halo de irrealidad. Un episodio que se suele mencionar mucho para hablar de esto es el momento en el que se encuentran con este barco francés que está tirando cañonazos a la costa. Y que se enrarece mucho la atmósfera porque no se sabe contra quién está disparando. No se sabe si es que entraron en la locura y disparan contra un enemigo imaginario o han sido atacados. Lo que se ve es que disparan contra la costa y que no hay nada, no se ve ningún enemigo ahí. Este es uno de los episodios que se suelen mencionar como parte de esta desrealización de la realidad del viaje. O en los episodios que tienen que ver con esta dimensión más romántica
de instaurar una lógica del sueño, ¿no? Esta idea de la bruma eh, oscura o de la penumbra brumosa de la que hablaba Eagleton. Otro, otro episodio muy interesante al respecto es cuando se encuentran con el ruso entre la parte 2 y la parte 3 de la novela, y este parece un arlequín, está vestido de tal forma que parece un arlequín. Yo le puse una imagen de un arlequín cualquiera, ¿no? Como para tener idea de lo grotesca de la imagen, porque no se trata de una persona cuyas vestimentas ah, no le preocupan, sino todo lo contrario. Parecería que dentro de ese clima hostil en el que está, el modo de procurar permanecer del lado de lo civilizado es manteniendo impecable la vestimenta. Ahora, la forma de mantener impecable la vestimenta es con lo que se pueda, con lo que se tenga a mano. El resultado, esta persona que parecería que casi como, como un anticipo o como una imagen similar a la de Kurz, ¿no? En la idea de este intento de permanecer dentro de la cordura cuando en realidad te está yendo ya hacia las oscuras tinieblas de la locura. En este personaje también el intento de permanecer dentro de lo civilizado a partir de obsesionarse con arreglar sus vestimentas, es lo que lo lleva a dar una imagen que es mucho más fuerte que la que podría dar si sus ropas estuvieran rotas simplemente. Genera una imagen que es mucho más grotesca, que está mucho más fuera de lugar que lo que podría estar una imagen realista, como podría ser alguien con ropas que se puede reconocer que fueron ropas de la ciudad en algún momento, pero que están hechas harapos. Bueno, este personaje no dejó que sus ropas se vuelvan harapos, sino que las fue remendando, perdón, y arreglando todo el tiempo. Pero eso dio como resultado algo que es grotesco, que está fuera de lugar, y un personaje que, como algo parecido a un personaje como el del Arlequín, que es un personaje que da gracia, que causa gracia justamente a partir de estas ropas hechas con retazos de distintas telas, ¿no? Con esta vestimenta tipo patchwork de distintas telas es lo que lo hace ridículo y lo hace gracioso, y esta es la imagen que termina dando el personaje del ruso en su intento de permanecer del lado civilizado de la vida, ¿no? Dentro de la lógica de la colonización, lo estoy diciendo, ¿no? De esta lógica binaria, que el texto va desarmando también de a poco. Dice Eagleton que el argumento de la novela de Conrad amenaza constantemente con disolverse en una serie de cuadros estáticos que remedan los sueños. O sea, estos cuadros que parecen más salidos de una lógica onírica que de una lógica realista, parecerían todo el tiempo o tensionan todo el tiempo con romper, amenazan con romper el argumento de la obra, que es algo que no se llega a lograr en ningún momento. La obra cierra ese ciclo, ese arco narrativo, como planteábamos al principio, pero está enrarecida todo el tiempo con este tipo de episodios, como los dos que mencionamos. Y uno de los elementos centrales, obviamente, ya lo dijimos al principio, es la búsqueda de Kurz y la imagen que se genera de este personaje, porque es el gran misterio de la novela, es aquello que se va a buscar para volver a traer, volver a llevar a la civilización, y sobre el que circulan un montón de versiones de quién es Kurz. Es el jefe de la estación inferior, eso es lo que se dice, de la estación interior, de la última estación en el río Congo.
Y es un personaje que genera cierto rechazo al mismo tiempo que genera cierta fascinación y que genera sobre todo esta idea del misterio, de cómo una persona puede llegar a convertirse en eso que es Kurtz. Se trata de una persona, como puse ahí, que es civilizado, es culto. Vieron que se dan un montón de datos de que es una persona formada, culta, que escribe, etcétera, etcétera. Entonces, es como un exponente bien culto de la civilización. Lo que le ocurre es que el entorno de salvajismo en el que está inmerso lo termina volviendo bárbaro y por eso comete las atrocidades que comete, se termina constituyendo casi en una divinidad eh, para los habitantes, para las tribus habitantes del lugar, pero también una divinidad a partir del terror, a partir de matar, de amputar, de que cuando van llegando vieron que hay eh, cabezas cortadas que están exhibidas ahí como demostración de poder, digo, ese terror que genera es producto del lugar y del entorno que vuelve salvaje a una persona muy civilizada, o en realidad es al revés. Y Kurt representa el, el, el corazón más oscuro de la civilización, que es la ambición por el lucro, por la explotación, por sacar rédito y por dominar por sobre otros. Eso es inherente a lo que desde esa mentalidad europea colonialista se considera civilizado o es que se volvió salvaje por el entorno. Esa es un poco la disyuntiva que se genera y que abonan la idea del misterio en torno de Kurtz. La foto que ahí puse es de Marlon Brando, eh, de la película que menciona, en la que se detiene bastante de Diego en el módulo 2, que es Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, que, que está en Netflix para ver. La versión Reduc, que es una versión extendida, tiene como una hora más que el corte original. Y que no es la última versión, porque luego de esa versión extendida que se llama Redux se hizo una tercera versión que es el Final Cut. Bueno, es, es una película cuyo rodaje fue muy accidentado y muy difícil y llevó muchísimo más tiempo del que pensaban, pero luego también parecería ser una película que nunca se termina, porque sí, se estrenó y se convirtió en un clásico, pero luego se hizo otro corte diferente y luego otro más y parece que nunca, el montaje todavía no estaría del todo terminado. Eh, pero bueno, ese es el curso de esa película que puse ahí para ilustrar la diapositiva, que es una película que traslada ciertas cosas ciertos planteos de la novela de Conrad a otro contexto que es el de la guerra de Vietnam. Eh, entonces, podríamos preguntarnos, después de este paréntesis sobre Marlon Brando que no tenía nada que ver con nada, ¿es el entorno el que enloquece al personaje o simplemente el entorno lo que hace es sacar lo peor de esa humanidad que ya formaba parte y que forma parte de la parte supuestamente civilizada? En esta pregunta también se juega un poco esta mezcla entre el realismo y el romanticismo. En un momento, a modo de ejemplo de esto, en un momento en la novela, el narrador se pregunta cuántos poderes de las tinieblas reclamaban como suyo a Kurtz. Que es una imagen muy romántica, ¿no? Que sean los poderes de las tinieblas, ese más allá, esa oscuridad, la que esté reclamando y arrastrando al personaje hacia ese sector más oscuro. Y dice Raymond Williams, se nos dice que Kurtz es un ejemplo de la máscara de los ideales humanistas de la civilización,
¿no? Una de las formas de pensarlo en la que podemos pensar al personaje, ¿no? No como un personaje culto y civilizado que se barbariza a partir de la influencia del entorno, sino más bien como esa civilización, lo que desde esa mentalidad europea de la época se considera civilizado, en realidad es una máscara que oculta el salvajismo de la apropiación y de la apropiación de las tierras y de las materias primas y de la matanza, etc. Entonces dice Williams, se nos dice que Kurt es un ejemplo de la máscara de los ideales liberales humanistas de la civilización, que esta máscara se rompe y da lugar a una crueldad esencial, ¿no? Cuando dice exterminen a todos los brutos. Se trata de una conclusión, dice Williams, de abstracción muy convincente, pero tal abstracción es radicalmente diferente de lo que pasa en el Congo con Kurz. Él, un traficante de marfil que ha remontado el río hasta la última estación, se ve atrapado en una contradicción. Esta no es solo ironía estructural, según la denominan los críticos, sino conflicto histórico vivo entre la obra civilizadora, que no es humanismo, sino lógica racionalista del imperialismo, y la consecuencia de esta obra civilizadora, la tensión ante esa locura rapaz en misericordia. Ese es el modo en el que Raymond Williams lee el personaje de Kurtz, no como un personaje que nos hable de las oscuridades del alma humana en términos trascendentales, sino más bien que expresa la mentalidad de ese momento tal como era vivida, esa tensión entre la obra civilizatoria y la dimensión rapaz que tiene esa obra civilizatoria, tal como se vivía en la época. Otro elemento que podemos pensar como específicamente literario y que escaparía en principio a las interpretaciones estrictamente culturales es la serie de inversiones que el texto, la novela de Conrad produce respecto de la dinámica, respecto de la dicotomía entre civilización y barbarie, civilización y salvajismo. El texto produce una serie de inversiones, como vimos ya al principio con la anécdota inicial de los romanos, y de Diego en el módulo 2 da algunos otros ejemplos que me interesaba acá retomar, de este trabajo de inversión, que es un recurso retórico propiamente literario, que opera literariamente dentro del texto, evitando una interpretación que simplifique desde una perspectiva cultural. La conquista, por ejemplo, voy a leer los ejemplos que están en el módulo, esto es el módulo 2. La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, es el ejemplo que ya vimos. Dice Diego, de allí el carácter contingente de la oposición civilización y barbarie, hoy nosotros, mañana ellos. Después de todo, yo era una parte de la gran causa de aquellos elevados y justos procedimientos. Se refiere, dice de Diego, irónicamente al brutal sometimiento de los nativos. Otro de los ejemplos que da es este: si una multitud de negros misteriosos, armados con toda clase de armas temibles, emprendiera de pronto el camino de Deal a Gravesend, con cargadores a ambos lados soportando pesados fardos, imagino que todas las granjas y casas de los alrededores pronto quedarían vacías. Otra vez, da vuelta la idea de los colonizadores y los colonizados. Si nosotros fuéramos los invadidos, dice de Diego, y ellos, los colonizadores, estaríamos igual que ellos de aterrorizados. Tercer ejemplo, excelentes tipos, aquellos caníbales, eran hombres con los que se podía trabajar y aún hoy les estoy agradecido. Acá se produce, dice de Diego, una nueva inversión. Los caníbales, normalmente demonizados, son mejores trabajadores que los ingleses. Es reinteresante toda la representación de
las tribus caníbales en la novela. Y la representación también positiva, cómo se llega a humanizar, ¿no? Eso que también veíamos que H.B. le criticaba de la novela como racista, ¿no? Porque esa humanización es lo que luego genera horror. ¿Cómo van a ser igual de humanos los caníbales que nosotros los europeos? Pero lo cierto es que es muy interesante cómo se plantea esta tensión que aparece entre lo que esperamos de sociedades caníbales, ¿no? Y asociando el canibalismo con toda una idea de salvajismo que está muy pensada desde una mirada europea, eurocéntrica, y lo que efectivamente ocurre. Eso está tensionado en la novela, lo que efectivamente ocurre cuando se conoce y cuando se trabaja junto con esos caníbales, que no son asesinos, de ninguna manera. No hay miedo de que, bueno, en algún momento sí tienen miedo, pero también hay otro momento que hay un episodio muy interesante en el que Marlowe tiene que evitar que coman el cadáver de uno que se había muerto. Y aparece también ahí una tensión bastante interesante desde el punto de vista del narrador, porque también reflexiona sobre, bueno, esas pocas monedas que le pagan por el trabajo a los caníbales, y en realidad no, por una cuestión que es estrictamente cultural, no les estamos permitiendo que coman lo que ellos podrían comer. Y que en ese sentido se aproveche esta persona que murió. No, hay que evitar que lleven adelante ese acto salvaje del canibalismo y mejor tiremos el cadáver al agua para evitar que se lo coman. Todo eso es muy interesante como está tensionado dentro de la novela. Último ejemplo. Me encontré una vez más en la ciudad sepulcral, dice, cuando vuelve a Londres, y dice, la llama ciudad sepulcral, como si hubiera llegado a otra forma de la barbarie, ¿no? Como si la ciudad, como símbolo de la civilización, fuera una forma también de la barbarie, otra forma de la barbarie, o fuera la máscara de la barbarie. Estas son las inversiones que opera la novela de modo retórico y que las podemos pensar también como esa dimensión de lo literario que escapa a las interpretaciones culturalistas. Bien, y finalmente podemos volver, como para sintetizar, y preguntarnos nuevamente si se trata de un texto que habla de la condición humana en general o de un caso puntual que es la colonización en el Congo, si habla del colonialismo en el Congo o en África, o del alma humana, ¿no? Esta tensión que tenemos entre lo particular y lo universal, la representación más particular y más universal. Y podríamos acá, en estos términos, hacer una dicotomía atroz, tergiversada. Esto, bueno, después voy a explicar por qué no es del todo así, pero me interesaba hacerlo como, a los efectos, con intención pedagógica, nada más, como para entender y poder volver a los textos que vimos en las clases anteriores, al de Beatriz Sarlo sobre todo, para entender un poco esta postura de Sarlo respecto de un análisis cultural de la literatura o un análisis específicamente literario. Podríamos decir, por ejemplo, acá es donde empiezo a simplificar de forma atroz, pero pensemos ciertas ideas, como la idea de que el corazón de las tinieblas bucea en las raíces de lo humano o en la barbarie inherente a la condición humana en general, que son cosas que dicen Vargas Llosa o Eagleton, que las podemos identificar con una lectura más propiamente o de lo específicamente literario. De por qué un texto literario puede trascender también su época y lo podemos seguir leyendo y podemos y la significación, los sentidos que ese texto propone, despliega o que nos permite experimentar exceden
exceden a su tiempo también. Si uno lee el texto y la experiencia tiene que ver con esto de las raíces oscuras del humano, bueno, es una experiencia más propiamente estética y que nos permite reactualizar lo que estamos leyendo. Podríamos pensar ese tipo de lecturas más universales, de un lado, como una lectura propiamente literaria, o que hacen a los valores literarios o estéticos, y del otro lado, lecturas más propiamente culturalistas, como pensar que El corazón de las tinieblas es un texto racista o que tiene una dimensión racista, o pensar que es una denuncia del imperialismo, o quizás la lectura más seria que desde la cultura, que es todo eso, y que todo eso está tensionado como el modo en el que se vivían esos sentidos culturales en la época. Y esto es para como un poco para entender y redondear esto que venimos hablando, de cómo el texto permite varias lecturas, cómo hay lecturas que tienden más hacia lo específico de la literatura y otras son más culturales. Acá estoy haciendo una simplificación de eso por varias razones, porque tanto el texto de Vargas Llosa como el de Eagleton no son una forma específicamente literaria de leer el texto de Conrad, sino que también son textos que están trabajando o que se están haciendo preguntas desde una dimensión cultural. Yo acá recorté algunas cosas. Quedémonos con ciertas ideas, ¿no? Como la idea de pensar que el texto expresa las raíces de lo humano, las raíces más oscuras de lo humano, bueno, sería una interpretación más trascendental. No es todo lo que dice Vargas Llosa, y no estoy diciendo que el texto de Vargas Llosa no tenga nada que ver con la cultura o el de Eagleton. De hecho, todo lo contrario, son textos también pensados desde los estudios culturales, pero que trabajan con la dimensión más específica de la literatura. Por eso digo que esto es una simplificación. Porque además, como también dice Beatriz Arlo, los estudios culturales y la crítica literaria se necesitan entre sí. Y efectivamente podemos decir que rara vez la crítica literaria se distancia completamente de los estudios culturales. Digo, es muy difícil hacer crítica literaria sin abordar alguna dimensión de lo cultural. Y por tanto, digo, también siempre que hay una perspectiva, siempre que se estudia un texto literario o ciertos textos literarios desde una perspectiva de los estudios culturales, no hay un desconocimiento de todo lo que hace que ese texto sea literario, sino que en todo caso lo que puede llegar a ver es una puesta entre paréntesis de lo que Sarlo llama el valor estético. Como veíamos en el caso de Achebe, que denuncia el racismo de la novela de Conrad, no hay un desconocimiento de los valores estéticos del texto. Lo que hay es una puesta entre paréntesis. Lo que dice Achebe en el texto, eso no lo puse en la cita yo, pero lo dice es, bueno, hasta acá, desde que el texto se publicó, hasta acá no se hizo otra cosa más que hablar de los valores estéticos. Me parece que es hora de que alguien hable también de esto otro, que también está en el texto. Lo pongo como ejemplo para ver cómo no es un desconocimiento ni un rechazo de los valores estéticos, sino que es una puesta entre paréntesis. Un decir, bueno, desde esta perspectiva lo dejamos por un momento esta cuestión y nos dediquemos a esta otra. Y cerramos también con el final de la ficha de cátedra del módulo 2. Dice ahí, te digo, ¿qué hemos leído? ¿Hemos leído una gran novela clásica inglesa de fines del siglo XIX? ¿O hemos leído un testimonio lacerante de las brutalidades cometidas por el colonialismo europeo en África? La respuesta, ya lo venimos diciendo,
y lo dice de forma mucho mejor de Diego, por eso lo citamos. La respuesta es sencilla. Lo que hemos leído es las dos cosas. Por eso decíamos que estudios culturales y crítica literaria en realidad se necesitan y que también es muy difícil separar un texto literario de la dimensión cultural y decir, bueno, esto es únicamente estética, únicamente arte y no tiene nada que ver con ninguna cultura y no lo podemos poner en relación o pensar como parte de ningún fenómeno cultural. Tampoco es posible eso, o tampoco es conveniente, sobre todo con algunos textos como la novela de Conrad que leímos. Pero tampoco se agota en las cuestiones culturales o lo que podemos pensar del texto desde una perspectiva cultural, como un texto racista o como un texto que denuncia el racismo o como un texto que únicamente da cuenta de las tensiones propias de la época. Eso es así, efectivamente, las tres cosas son así, seguramente, pero también hay mucho más, y es lo que lo hace interesante y rico como texto literario. Por supuesto, dice Diego, hay una denuncia del colonialismo, pero no hay solo una denuncia. Hay una denuncia, pero no es igual a cualquier denuncia, ¿no? Ese no es igual a cualquier denuncia también da cuenta del cómo, que es muy importante a la hora de la literatura. Sí, es un texto en el que se denuncian el colonialismo, podemos decir, pero nos importa también el cómo se lleva adelante esa denuncia de los excesos del colonialismo, más que de todo el colonialismo. A esto se refiere Sarlo cuando señala las limitaciones de las interpretaciones culturalistas. Podríamos decir que el arte es aquello que queda, lo que resta después de todas las interpretaciones culturalistas, aquello que resiste a la reducción de sus significados. De ahí su trascendental capacidad, en el sentido que trasciende una experiencia específica, de ahí su trascendental capacidad de seguir hablándonos a través del tiempo, aunque Conrad esté muerto y aunque el colonialismo, al menos aquel tipo de colonialismo, haya felizmente terminado. Bien, y con esto terminamos con la clase de hoy. Espero que haya aclarado algunas cosas de cómo se puede pensar y de las problemáticas que hay a la hora también de acercarse a un texto literario. Intenté centrarme en eso porque me parecía más interesante. Sé que lo puede ser más difícil a la hora de decir, bueno, tomo nota y repito lo que dijo el profe. Por ahí no va a funcionar tanto ese criterio, pero sí me parece más interesante ver la complejidad que tiene también el abordaje de cualquier texto literario y cómo se disparan también múltiples sentidos. También poner en relación distintas lecturas críticas me interesó para pensar eso, esas diferencias, no en el sentido de tomemos posición por una o por otra, sino más bien en el sentido de la riqueza que genera un texto literario, como en este caso una novela como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Nos vemos entonces en la próxima clase para charlar un poquito sobre la edad de hierro de Coetzee.